Este tema es continuando con Camino hacia el Anticristo, parte 2, la vida del alma. Entonces, dentro de lo que estábamos estudiando del camino al Anticristo, de por qué, de una manera muy sutil, muy disimulada, el diablo ha venido preparando el camino del Anticristo y ha venido llevando a las personas, a toda la humanidad, la ha venido llevando de una manera poco a poco en un proceso para cuando el Anticristo se manifieste al mundo, ya hayan una serie de condiciones establecidas. ¿Se acuerdan que en la reunión pasada tuvimos la oportunidad de estudiar lo que tiene que ver con la moral, las costumbres, con la manera de la gente ver el bien y el mal, o sea, la percepción que se está tratando de cambiar, aún desde las mismas leyes de las naciones, se están tratando de ajustar las leyes para poder establecer otra moral diferente a la moral que enseña la palabra del Señor. Entonces, hoy en el camino al Anticristo vamos a leer Daniel 7:25, ¿cómo dice ahí? Daniel 7:25, acuérdense que de ahí vamos a partir. A partir de este versículo vamos a tomar como base el tema de la vida del alma, que es el tema de hoy. Daniel capítulo 7, versículo 25. En voz alta. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y a los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Dice que oprimirá a los santos. Entonces ya vimos que ese Daniel 7 tiene dos partes las más importantes. Una, que tratará o empezará a cambiar las leyes y costumbres, ¿cierto? La moral, todo el sistema de valores, todo lo empezará a cambiar. Pero también habla de otro aspecto en ese versículo y es oprimirá a los santos, o sea, él tratará de dominar. Habíamos leído en 2 de Tesalonicenses 2, en uno de los versículos, habíamos estado leyendo que el anticristo, que este líder maligno, iba inclusive a engañar a cristianos. A mí eso me pone a pensar yo, pero si somos personas que tenemos la palabra del Señor, que estamos conociendo de la verdad, se supone que nosotros en el mundo, o sea, en toda la humanidad, deberíamos de ser nosotros los más apercibidos de las estrategias del anticristo, o sea, los más atentos y alertas. ¿Quién más va a discernir cuando venga el engaño del maligno? ¿Quién más va a discernir la aparición del anticristo? ¿Quién más va a poder decir, ese no es Jesús, ese es un farsante? ¿Quién más podría decirlo si no es la iglesia, verdad? Claro que sí, porque si nosotros no somos los que nos damos cuenta, es como cuando en una zona militar ponen a unos guardias a prestar vigilancia. Si ellos no son los que ven el enemigo venir, entonces ¿quién más va a ser? El cocinero no, él está ahí metido en la cocina pelando papas. O el otro que está allí limpiando las armas tampoco. Precisamente debe ser los que están allí en sus puestos altos, en esas torres altas, mirando lo que viene. Esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia del Señor debe ser estar atentos, estar alertas y denunciar y manifestar toda mentira que perciban, todo lo que se esté moviendo. La iglesia del Señor tiene que ser la primera en percibirlo, en darse cuenta. Amén. Entonces, cuando habla la palabra que oprimirá, yo antes pensaba que me imaginaba el anticristo con sus ejércitos persiguiendo a los cristianos, matando a los cristianos corriendo, metiéndose en cuevas, como muchas veces uno ve en las películas, en estas películas que han presentado. Y sí, hay una parte que va a ser perseguida, o sea, de la iglesia, hay una parte que va a ser perseguida, va a ser terrible. Ya en el último tiempo, antes del fin, va a ser terrible la persecución de la iglesia. Sin embargo, hay otro tipo de opresión. En la versión que yo tengo dice, y quebrantará a los santos. Esa palabra quebrantará o la palabra oprimirá no solamente tiene que ver
con opresión por la fuerza. No tiene que ver solo la fuerza. También no es el dominio por la fuerza, también es el dominio intelectual. Es el control que el anticristo y que toda esta apostasía que se está levantando en el mundo, el control que esta apostasía logra ejercer sobre los cristianos. Y uno dice, pero ¿cómo es posible si yo no soy apóstata? Yo soy cristiano y yo sé que la apostasía es esto y esto, y eso es pecado. Pero cuando uno mira ya más en detalle, hay una manera, y por eso Dios quiere en esta mañana, Dios quiere hoy denunciarnos, declararnos, sacar a la luz cuál es la manera oculta, cuál es la estrategia del diablo que buscará tomar las mentes, tomar la voluntad, tomar a la iglesia cristiana y tratar de engañar a la mayor parte que pueda, a la mayor parte de cristianos que pueda. La opresión y el quebrantamiento no solamente va a ser por la fuerza contra la iglesia cristiana a través de las armas o la persecución, sino también la dominación en su persona como tal. Ese dominio en su ser, dominio intelectual, un dominio en su voluntad. Es como un yugo, es sojuzgar. Y muchos cristianos van a caer sojuzgados bajo el imperio del maligno, bajo el imperio de este anticristo. Entonces, partiendo de ahí, nos damos cuenta de cómo el anticristo puede llegar a dominar a la iglesia del Señor. No hablo de toda la iglesia, hablo de algunos, porque la escritura dice que algunos serán engañados. ¿Se acuerda lo que dice Mateo capítulo 24? Dice, y engañará a muchos, aún algunos de los escogidos también engañará. Y uno dice, ¿cómo a la iglesia el anticristo la va a poder engañar? Dice, cuando logra cambiar en el ser humano, en nosotros como cristianos, cuando logra cambiar el enfoque que tenemos en Dios y cambia ese enfoque hacia el hombre mismo. Y de eso vamos a hablar hoy. El enfoque que nosotros debemos tener hacia Dios, cambiar ese enfoque y enfocarnos hacia nosotros mismos. Cuando Jesús dijo, en Hebreos capítulo 12, dice la escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy en día yo entiendo, al mirar las filosofías modernas, al mirar aún el cristianismo moderno que se está moviendo hoy en día, las predicaciones, los estilos de hablarle a la gente de Jesús y exponer el evangelio, yo digo, si no tenemos los ojos puestos en Jesús, si no nos enfocamos en Jesús, sino en nosotros mismos, podemos ser fácilmente presas del enemigo. Entonces vamos a mirar por qué. Cuanto más alejado esté un creyente del Señor y más enfocado en sí mismo, es más vulnerable en este último tiempo. Porque usted puede ser cristiano, pero usted puede que no esté enfocado en Dios, está enfocado en sí mismo. Y ya vamos a mirar por qué. Cuando uno se enfoca en sí mismo, uno lo que está buscando es agradarse a sí mismo. Entonces, independientemente de qué quiere Dios, independiente de que me demande a mí Dios para yo obedecerle, yo me intereso más por qué me agrada a mí. Así de sencillo. Entonces, cuando yo me enfoco en mí misma, estoy exaltando mi persona, estoy exaltándome yo y no exaltándolo a Él, como dice la palabra del Señor. Para poder entender un poco más acerca de eso, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Tiene que ver con el origen del alma. Miren, todo parte del alma del hombre. Para mí el alma del hombre ha llegado a ser más perversa que el mismo diablo. Es perversa. El alma del hombre es más peligrosa que el diablo.
y está aquí, que es lo peor. El diablo está allá, pero el alma está aquí. Es más peligrosa. Y ya vamos a mirar por qué. Vamos a analizar cómo se originó el alma. El alma fue creada por Dios. Dígale al que tiene al lado. El alma fue creada por Dios. Lea, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces mire lo que explica la escritura. El alma fue formada ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Definitivamente no fue producto de una evolución, como las teorías científicas lo han sacado. El intelecto del hombre, su inteligencia, no sé qué, no fue producto de una evolución o no fue una autogeneración. No fue una autogeneración. Realmente la creación del alma del hombre provino de la misma voluntad de Dios. O sea, la misma acción sobrenatural de Dios hizo que el alma fuera creada. Pero les explico una cosa. Cuando Dios sopló aliento de vida, él había tomado antes de eso, él había tomado una pelota de barro y había empezado a formar el cuerpo del hombre. Y luego cuando lo tuvo allí, sopló. Al soplar, espíritu en el hombre, sopló espíritu. Y al soplar espíritu, el espíritu tocó la pelota de barro. Y cuando tocó la pelota de barro, ese contacto dio origen al alma. El alma del hombre, la más compleja. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, pero el alma del hombre. Entonces comenzó a ser, Dios diseñó el alma para hacerla como la sede de las emociones del hombre. O sea que el estar triste o contento, todo esto sale del alma del hombre. También del alma del hombre sale la mente, los pensamientos, el intelecto, el razonamiento. Todo esto sale del alma del hombre. En el alma también, del alma también procede la voluntad. La voluntad del hombre, que la podríamos ver como el timón de un barco, porque finalmente la voluntad es la que decide lo que el hombre ha de hacer. La voluntad es la que funciona con el libre albedrío que Dios nos dio. Entonces, cuando el alma del hombre surgió como producto de la creación de Dios, el alma del hombre estaba allí, pero el hecho de que Adán hubiese desobedecido a Dios, el hecho de que Adán hubiese tomado la decisión de comer del fruto, hizo que el alma se apoltronara, se entronara, que el alma se exaltara, se desarrollara, se creciera, se fortaleciera y se volviera como la que manda en el hombre. Porque cuando el hombre en el huerto del Edén conoció el pecado, entonces el alma empezó a ser cautiva. Adán era un ser creado por Dios, un ser perfecto, pero Adán al comer del fruto, el alma del hombre como que abrió sus ojos, porque recuerden, vamos a Génesis capítulo 3. Cuando están en el huerto del Edén, entonces la serpiente le dijo a la mujer, sabemos que esa serpiente no era cualquier serpiente, porque uno va por la selva y no aparece una pitón diciéndole, vea que hay otro fruto, no. Esa serpiente específicamente era Satanás. Satanás seguramente había poseído el cuerpo de la serpiente y a través de la serpiente hablarle a Eva. Acuerde que los espíritus inmundos pueden entrar en el cuerpo de animales, como pasó con el endemoniado Gadareno.
cuando las legiones de demonios que habían en él, dice la palabra, que salieron del hombre y Jesús le dio la orden de que se metieran en los cerdos y los cerdos se despeñaron. Entonces, estando allí, Satanás le dice a Eva que los ojos se le iban a abrir. Y por ese lado sí, se le abrieron. Génesis capítulo 3. Dice el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol comprenderán todo mejor. Serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Ahí está el problema, porque Satanás le dio a conocer al ser humano, tanto Adán como Eva que estaban ahí, le dio a conocer al ser humano un camino perverso. Le mostró un camino perverso, porque ellos no lo conocían. Primero, porque no era necesario conocerlo. Yo le digo una cosa a los niños que están acá, los jovencitos. Para usted saber que la marihuana es mala, usted no necesita consumirla, ¿cierto? Usted sabe que es mala. Entonces, la maldad no necesitamos probarla. Por eso Dios en el huerto del Edén le dijo a Adán y a Eva, no coman del árbol del bien y el mal. Algunos dicen, entonces si no podían comer, entonces ¿para qué Dios creó ese árbol? Si ve que es que Dios juega con uno. Eso no es cierto. Dios permitió que ese árbol existiera, porque entonces ¿cómo Adán iba a desarrollar la obediencia? Le he explicado a varios de ustedes que la madurez consiste en que usted aprenda a tomar la decisión correcta. Y para usted tomar la decisión correcta, usted tiene que tener de dónde escoger o no. Eso es lo más lindo del Señor. Dios Todopoderoso en su gran sabiduría, como nos dio libre albedrío, nos dio también la capacidad de decidir qué camino tomar. Entonces por eso dejó el árbol del bien y el mal ahí, para que el hombre aprendiera lo que era la madurez. Porque si Dios le daba a Adán la oportunidad de gobernar la creación, Dios creó a Adán para que administrara la creación, ¿sí o no? Entonces, para que Adán administrara correctamente la creación, Adán tenía que aprender a ser una persona que madura, una persona de buen criterio, que supiera decidir, que supiera tomar decisiones. Por eso no podía Dios quitarle a Adán del medio todos los elementos, todas las cosas, solo ponerle lo bueno. Entonces, ¿cómo iba a aprender a rechazar lo malo? Dios no va a impedir que ustedes sean tentados por el diablo. No porque Dios sea malo, sino porque Dios quiere darles a ustedes la libertad y la responsabilidad moral de que usted aprenda a decirle al pecado no. No es que, es que Dios me puso esa muchacha de falda cortiquitica, me la puso ahí, es que preciso yo iba saliendo, Dios me la puso. No, Dios no tienta a nadie, dice Santiago capítulo 1. Dios no tienta a nadie. Lo que pasa es que Dios permite que tú seas puesto a prueba para que aprendas a madurar, para que aprendas a moverte, a desenvolverte. Porque Él no te puede poner como esos caballos que le ponen acá, ¿cómo se llama esto? De cuero, que les tapa las sienes para que no miren alrededor. Imagínense cómo seríamos nosotros de creyentes que solamente pudiéramos tener acceso a lo bueno. Y que Dios diga, no mire lo malo, no se meta, ¿sí me entiende? No. Porque Dios quería que fuéramos maduros, que fuéramos personas libres, con la libertad que Él nos ha dado para decidir y elegir correctamente. Amén. Por eso en el huerto del Edén pasó eso. Ahora, obviamente eligieron mal. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, dice la palabra de Dios que, claro, sus ojos se abrieron. Las pepas de ojos se abrieron. ¿A qué? Al mal. Adán no sabía lo que era el odio. Adán no sabía lo que era la inmundicia sexual. Adán, que miraba con santidad a Eva, yo me imagino que de ahí en adelante empezó la malicia. Pues tanto fue tanta malicia que empezaron a salir corriendo a buscar hojitas para taparse. Era malicia. Uy, no, está desnuda. Pues, así estaba quién sabe cuántos años.
porque todo eso pasó, muchos, es que ellos eran eternos, pasaron miles, hasta pudo haber pasado millones de años. Entonces, sus ojos fueron abiertos. Adán no sabía mentir, no sabía lo que era la mentira, la trampa. Adán y Eva no sabían lo que era la rebeldía. Se escondían de Dios. Eso es rebeldía. Huían de Dios. ¿Qué? ¿Se le va a esconder a Dios? Pues, vamos a jugar escondidites con Dios. ¿Será que Dios no sabe dónde se metieron? Es que el ser humano a veces es tan necio. Solo a nosotros se nos ocurre escondernos de Dios. ¿Cierto? Jugando escondidijo con Dios. Entonces el alma del hombre, mire, lo que pasó fue tan fuerte, porque el alma del hombre en el momento en que en el momento en que ellos comieron del fruto, el alma del hombre se transfiguró, como en esas películas, así cuando Hulk se empieza a inflar y se le rompe la camisa. Así le pasó al alma del hombre, se empezó a desfigurar y se convirtió en un monstruo. El alma del hombre se convirtió en un monstruo. El alma del hombre entonces ya gobernó el hombre, ya dijo, no, yo gobierno aquí. Y ahí fue donde comenzó toda la distorsión. Y la humanidad hasta el día de hoy, todo lo que se ha manifestado, el poder del diablo, claro, el pecado, la tentación. Sin embargo, más que todo lo del diablo, la tentación, más que todo lo que el diablo trae, lo que ha permitido realmente la depravación de la sociedad, lo que ha permitido realmente la destrucción de esta humanidad, ha sido la perversión del alma del hombre. Lo que le llamamos en este tema la vida del alma. La vida del alma. Satanás enseñó al alma del hombre a vivir una vida independiente de Dios. Mire lo que le dice. No, tranquilo, ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman de esto, ustedes serán como dioses. Mejor dicho, usted se va a poder desenvolver sin Dios. Usted va a poder vivir lejos de Dios. Usted va a poder estar chévere, vivir feliz. Entonces Satanás, el principio satánico, desde el huerto del Edén fue incitar al ser humano a que viviera una vida independiente de Dios. Eso ha sido hasta el día de hoy la pelea. Aún en las iglesias cristianas y aún cristianos han querido seguir viviendo una vida independiente de Dios, aunque vayan al culto el domingo. Por ello entonces a Satanás le gusta mucho promocionar el poder del alma, la vida del alma, que el alma busque abrirse paso de nuevo, que el alma busque ejercer su dominio. A través del desarrollo de la filosofía, de la misma psicología, de la misma cultura, etc. El diablo ha logrado interferir e instruir al hombre a través del control en sus pensamientos, a través del control en sus emociones, el mismo control en su voluntad. Ha logrado que el hombre empiece a creer que en sí mismo él puede vivir una vida independiente de Dios y que puede llegar a ser Dios. Hay algo de lo que se está hablando últimamente en la psicología moderna y aún en los colegios. Se está hablando de algo que le llaman la conciencia del ser. Le llaman la conciencia del ser a la capacidad, ellos dicen, ¿no?, que es la capacidad que tiene un ser humano de generar en sí mismo conocimiento. La capacidad que tiene un ser humano de generar en sí mismo conocimiento. O sea que del ser humano sale sabiduría infinita. Sí sale sabiduría, pero ¿sabe de cuál? Diabólica, por el fruto que comieron Adán y Eva. Sale sabiduría diabólica. Entonces el diablo quiere, con todas estas filosofías y teorías, que el hombre, en vez de inquirir en la sabiduría de Dios, más bien busque, según eso, la sabiduría interior. Esa es la conciencia del ser, que la persona sea consciente de que en sí misma puede generar conocimiento, puede generarse su propia sabiduría.
que el ser humano puede ser su propio maestro. Cuando le dicen por ahí, busca en tu interior. Eso es. Eso lo promociona, el yo interior. Busca en ti la respuesta. Lo que dicen muchas veces, escucha tu corazón. Acá en todas las películas ya están diciendo lo mismo y yo, ay, escucha tu corazón. Busca en tu interior. Eso es diabólico. ¿Qué estábamos estudiando esta mañana? Mateo 15, del corazón. ¿Qué sale? ¿Qué sale del corazón? Mateo 15. ¿Qué sale? Los malos pensamientos, la suciedad. ¿Usted cree que de un hombre que en un momento determinado, cuando menos pensó, se imaginó a una mujer desnuda y haciendo hasta para vender? ¿Usted cree que de ese hombre, de su interior, va a salir sabiduría y conocimiento? ¿Cómo se les ocurre? Una vez en un barrio en Pereira, llegué a una casa, estábamos evangelizando, y me sale un tipo con el cuento de que él no necesita a Dios porque él es Dios. Y ya vamos a mirar eso de dónde sale. ¿Porque él es Dios? Y yo le dije, sí, si usted fuera Dios, usted no pecaría. Entonces, ¿por qué peca si dice que es Dios? Y se quedó así callado y bajó la cabeza. Yo le dije, ser soberbio. Solo hay un Dios. Y es el único Dios que creó los cielos y la tierra. Dios llevaba ahí la palabra. Pero bueno, no me la recibió por el cuento de que Él es Dios. Y eso, hermano, lamentablemente esa es la tendencia de este mundo, de hacerle creer a la gente que pueden ser dioses. Ah, y también el otro argumento, de que como Dios cuando creó al hombre hizo así, entonces dicen en estas teorías que el hombre, como es soplo de Dios, entonces hay Dios en él, hay una partícula de Dios en él. Eso es falso, eso es una herejía, eso es un peligro, porque lo que hizo Dios fue dar aliento de vida, no poder de Dios. O sea, no es no es un poder divino que usted tiene espíritu. Usted tiene espíritu, pero eso no es poder divino. Tan no es poder divino, tan no es, que por algo Pablo escribió en Efesios 1, del 1 al 2, vosotros que estabais muertos en vuestros delitos. O sea, su espíritu está muerto mientras usted esté alejado de Dios y esté viviendo bajo el pecado. Entonces, si usted fuera un Dios, usted no estaría muerto. Estaría glorificado y andando así como... Sería diferente. Entonces, mire la mentira del diablo, diciendo que usted puede ser Dios. Entonces conciben, mire el error tan grande de ellos también, conciben el alma del hombre, la ponen en el plano espiritual. Hablan de que el plano físico, que el plano emocional y que el plano intelectual, y dicen que el alma es aparte, y que el alma es la sede del poder espiritual del hombre, y que el plan divino, y que no sé qué. Eso es un gran error, porque ellos están desconociendo que el hombre es espíritu. ¿Y por qué tienen que sacar al espíritu de la película? ¿Saben por qué? Porque si afirman que el hombre tiene espíritu, tendrían que afirmar que el hombre lo creó Dios y tendrían que afirmar que Dios existe. ¿Se dan cuenta? Por eso es. Entonces, sacan, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, dice la Escritura. Y ellos sacan ellos sacan del camino el espíritu del hombre y le dan al alma las características de espíritu, de que el alma es la espiritual. El alma no es espiritual. El alma de donde salen los malos pensamientos, las porquerías, la morbosidad, la maledicencia, el odio, la ira. ¿Usted cree que del alma del ser humano va a salir algo bueno? No, tiene que estar rendida a Cristo. O si no, ¿sale qué? Perversión. Sale perversión. Entonces, eso es un gran error. La psicología dice entonces, los psicólogos hablan de que el problema del pecado, los psicólogos hablan del problema del pecado no como pecado, sino como problema del medio ambiente, como aún hasta le han metido al tema las tales malas energías. Entonces, dentro de la conciencia del ser dicen
que hay actitudes que son autodestructivas, que solo pueden ser corregidas por la curación. Usted necesita una curación emocional. No, usted necesita una curación mental. Y entonces lo ponen a uno a hacer terapias y ejercicios y un poco de cosas. Dígame una cosa, ¿será que usted quemando papelitos, escribiendo las personas que odió y quemando esos papelitos y llorando, será que usted esto, aquello, será que usted con esas terapias se va a limpiar de pecado? Porque el truco del diablo en este mundo es que la gente no vea el pecado como pecado, sino como programaciones autodestructivas. A eso le llaman el pecado, programaciones autodestructivas del ser humano, y entonces hay que reprogramar al ser humano. Entonces súbase a la cima de una montaña y pegue un grito, y con eso se libera de las energías negativas. No, deje de pecar, arrepiéntase a Cristo. Pegando un grito. Usted con pegar un grito no se despoja del pecado. Ni corriendo. Es que dominando las funciones de la respiración. ¿Usted cree que por respirar más rápido o más despacio o por aguantar la respiración usted por eso se va a despojar del pecado? Una mentira del diablo, ¿o no? Eso es una mentira del diablo. O hacer ciertos movimientos. O no, usted tiene que cambiar el enfoque emocional. ¿Cómo así? Sí, que todo usted tiene que, la programación neurolingüística, declare que usted es bonito, declare que usted es bonito y verá que se vuelve bonito. Declare que usted es buena persona y verá que se vuelve buena persona, que va. Bien lo dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo, cuídate de las vanas pláticas, de las palabras de humana sabiduría, son basura. Son basura. Lo que este mundo le da a uno es basura. Lo que enseñan esas filosofías es basura. Cuidado, hermanos. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque hablan los que son más sinvergüenzas todavía de que la conciencia del hombre tiene la capacidad de ejercer el justo juicio. Nosotros hace un tiempo estudiamos lo que era el justo juicio de Dios. Si usted vuelve y revisa los apuntes, el justo juicio de Dios está por encima de los juicios de los hombres. El hombre no tiene la capacidad de juzgar justamente, porque es perverso. El ser humano es perverso por naturaleza. Si no fuera por Dios, ¿quién sabe dónde estaríamos nosotros? En este concepto de la conciencia del ser, se han atrevido a decir que el ser humano tiene chakras o lo que llaman centros energéticos. Y que hay uno específicamente que está dizque aquí, que usted pronunciando la I y la N de una manera prolongada, que usted se vuelve divino, usted se vuelve celestial. ¿Usted cree que usted, dice la palabra del Señor, que es a través de la sangre de Jesús, que somos limpiados de pecado y podemos acercarnos al Padre? Hebreos 10, 19 y 20. Y llegan estas filosofías y me dicen, no, usted puede entrar a los lugares celestiales solo con decir in, así prolongado, la I, la N. Es que eso es un chakra que usted energetiza y que ese chakra es que lo vuelve a usted divino, lo vuelve a usted celestial. Eso es basura del diablo. Eso es basura del diablo. Porque usted puede decir in muchas veces, pero si no se aparta de pecado, su vida sigue siendo miserable. Usted sigue siendo lo más miserable. Lo más miserable. Porque la condición miserable del hombre viene a través de practicar el pecado. Otras filosofías que hablan acerca de la conciencia crística, que a través de los poderes mentales usted puede llegar a ser Cristo. Eso es mentira del diablo. Porque dice la palabra en Filipenses 2, 10 y 11 que Dios le dio solamente a uno un nombre que es sobre todo nombre. O sea, solo hay un Cristo. Y se llama Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios. Solo Él. Esa cristificación de que usted dice que se vuelve Cristo. Hablan mucho de la energía solar. Usted se imagina uno expuesto así como un gallinazo al sol. Y usted cree que uno por exponerse a los rayos del sol, mínimo termina quemado como un camarón, termina colorado como un camarón, con un cáncer en la piel.
Es que buscando ser Cristo. Oiga, qué ignorancia la de la gente. Qué ignorancia. Un gran error es concebir el alma y el espíritu del hombre como lo mismo. Primera Tesalonicenses 5:23. ¿Cómo dice ahí? 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros tenemos espíritu y tenemos alma. Si usted no vaya a permitir que la engañen o que lo engañen, diciéndole que el alma del hombre es la sede de la relación espiritual con su yo interior divino. Es una mentira del diablo, porque nosotros tenemos espíritu. El alma no puede interpretar las cosas del reino, las cosas de Dios. El alma no puede interpretar las cosas celestiales. Es el espíritu del hombre, solo el espíritu. Segunda de Corintios 14:15 dice: el hombre natural no discierne las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, porque solo se han de entender espiritualmente. Entonces, cuando usted trata de entender el reino de Dios, cuando usted trata de entender las cosas celestiales, las cosas de arriba, usted las trata de entender con su intelecto o con sus emociones, está cometiendo un gran error, porque está haciendo lo mismo que ellos están enseñando, que usted con el alma es que puede llegar a ser como Dios. Y no es el alma del hombre, es el espíritu del hombre, el único que puede interpretar. Eso se llama usurpación. El alma, mire, el alma es tan perversa que se atreve a usurpar el lugar que le corresponde al espíritu del hombre. El alma misma se viste de muy espiritual. El alma se viste de espiritual y el alma trata de imitar las características espirituales. El espíritu del hombre es donde radica la intuición, el discernimiento, es donde está la comunión que yo tengo con Dios, el escuchar su voz. Todo lo que tiene que ver con esa comunicación con Dios está en el espíritu. Pero si el alma se viste, usurpa su posición, entonces el alma va a querer percibir cosas espirituales y no puede. Por lo menos Dios no hace eso. Dios no habla a través del alma. ¿Quién habla a través del alma? El diablo. El diablo habla a través del alma y por eso es que al diablo le interesa que la gente se concentre en fortalecer la vida del alma. Estas filosofías afirman que el alma del hombre tiene intuición, que el alma del hombre tiene discernimiento, que el alma del hombre, ahí donde se mueve todo lo sobrenatural, eso es del diablo. Eso es mentira. El poder mental, que usted puede mover una silla, que usted puede hacer yo no sé qué, eso es puro ocultismo, eso es pura brujería, eso es diabólico. Entonces imagínense, el hecho, ¿por qué el diablo? Ahora uno entiende por qué el diablo está tan interesado en que la gente fortalezca más la vida de su alma, porque a través de ella es que la puede controlar. A través del alma es que Satanás ha podido controlar la vida del hombre desde el huerto del Edén. Controla la mente del hombre, ha controlado sus emociones, ha controlado la voluntad. O si no, entonces la gente que ha sido adicta a los vicios llora y sabe que eso está mal. Sin embargo, el diablo le sigue dominando la voluntad y a pesar de que sabe que eso sea mal, no dejan de hacerlo. La voluntad, el alma. ¿Se da cuenta? El humanismo. El humanismo es un movimiento intelectual y filosófico. Surgió en Europa aproximadamente en el siglo XIV. Ellos ¿qué afirman? El humanismo afirma que en la razón humana mora el poder intelectual,
que tiene la capacidad para desarrollar sabiduría. O sea que ¿para qué necesitamos, según ellos pues, para qué necesitamos a Dios? Si el hombre tiene en sí mismo la capacidad de generar sabiduría, entonces ¿para qué Dios? Pero dice la palabra del Señor que Él es fuente de toda sabiduría. Toda sabiduría procede del Altísimo. Amén. ¿Cuál es la sabiduría que nosotros empezamos a desarrollar desde el alma? ¿Cuál? Sabiduría diabólica, porque el diablo es el que habla desde el alma. La sabiduría diabólica. Es diabólico eso. El hecho de dejar de ver al pecado como pecado y simplemente verlo como una mala programación. Nosotros no somos computadores. Una mala programación. Ay, no, tiene que reprogramarse, autoprogramarse. Eso es una porquería. Y todo eso lo maneja la ciencia, la medicina, la psicología. Todo eso lo están manejando hoy en día. Hoy en día es muy contado el médico, hermanos. Es muy contado el médico que esté enfocado en la medicina tradicional, o sea, la medicina como es, la ciencia como es. La mayoría de los médicos hoy en día están enfocados a lo que llaman la holística, la medicina homeopática, la medicina alternativa. Entonces uno ya ve a todos médicos con unos alfileres yo no sé por dónde, y ya no le mandan a usted ibuprofeno ni acetaminofén, no, ya le mandan las agüitas de no sé qué, y ya le mandan que le enseñan hasta yoga y empiezan a enseñarle a usted meditación trascendental. ¿Qué es esa porquería? Y hoy en día la gente ya no está buscando la medicina, la normal, la que es. Hoy en día la gente está buscando medicina alternativa. De la medicina alternativa, la que lleva todos estos elementos, todos estos componentes. El humanismo también busca valorar al ser humano por encima de todo. ¿Sabe qué significa valorar al ser humano por encima de todo? Que su vida y lo que usted quiere es más valioso, aún por encima de lo que Dios quiere. Y eso lleva a la gente a que no necesita apartarse de pecado. Porque es que no, yo hago lo que quiero, porque yo me valoro más de lo que puedo valorar a Dios. Eso es el humanismo, eso es satanismo. El humanismo es satánico. Entonces el humanismo lo que hace es que a las personas, en vez de que estén centradas en Dios, lo que ellos llaman el teocentrismo, es desplazado por el antropocentrismo, o sea, centrados en el hombre. El hombre como centro del universo. Ustedes han visto en esos dibujitos del hombre de Vitruvio, que es como una esfera y hasta una estrella de 5 puntas, y un hombre desnudo así patiabierto, con la cabeza que da un vértice, las manos en otros lados, dentro como un círculo, como una círculo. El hombre de Vitruvio es satánico, es un símbolo satánico. Y el hombre de Vitruvio tiene que ver con el humanismo, con el antropocentrismo, el hombre centrado en sí mismo, el hombre como centro del universo. Ese es el antropocentrismo, el hombre como centro del universo. Entonces el hombre ya no se preocupa por agradar a Dios. El hombre ya no se preocupa por centrarse en qué es lo que Dios quiere. No, el hombre se preocupa por agradarse a sí mismo. Porque si se come el calentado de que es Dios, entonces ya no le interesa sino hacer no sé cómo para poder volverse más Dios. Ese es el problema. Ese es el cuento. Qué peligro. Qué peligro, hermanos, todo esto. Entonces esto lleva, claro, como usted puede ser Dios, ya usted es el centro del universo. Y como el ser humano es el centro del universo, eso lleva a que se cambie todo. Ya no en función de obedecer a Dios, sino en función de acomodarlo al hombre. Lo que hablamos hace 8 días. Cambian la moral, los conceptos de justicia. Miren, estos días, aquí en Colombia, hay una crisis jurídica, porque sacaron el nuevo código penitencial. ¿Y qué es lo que dice allí? Hay un poco de vacíos jurídicos. Y entonces muchos jueces, muchos magistrados están soltando, dándole libertad a mucha gente que han sido asesinos.
Por allá una señora denunció en el noticiero que un señor que le había violado al niño, que se lo había intentado matar, ya está otra vez por fuera. No sé si era un vecino o era un familiar, que es que ya está otra vez como si nada. Y cuando van a revisar, entonces el fiscal dice, ah, no, eso es una mala interpretación del código. Eso fue que lo interpretaron mal. Entonces, ¿cómo es una ley tan delicada? Y así por el estilo. Así por el estilo, muchas cosas. El hecho de que las mismas leyes permitan que la gente ahí roncea, los magistrados se demoran con un caso, el caso Colmenares, y se demora hasta que prescribe términos. Esos son injusticias, pero las mismas leyes las ajustan para que estén centradas ¿en quién? En el hombre. Y no respeten la ley de Dios, porque lo que el Señor establece en su palabra es que la paga del pecado es la muerte. O sea, la gente que comete pecado debe pagar por sus pecados, a menos que se arrepienta. Pero en el caso de las leyes de los hombres, debe haber justicia, debe haber un castigo por los crímenes que se cometen. Y así en muchos lugares, ya la justicia es muy relativa. La justicia es relativa, la justicia ya no es como antes. La misma concepción espiritual. Claro, si ya Dios no es el centro del universo, si ya Dios no es el más importante aquí, entonces empiezan a poner más importantes otras cosas. Pablo advierte sobre estas tendencias que vienen tomando fuerza desde aquella época en sus viajes misioneros. Esto no es de ahora. Les voy a hablar acerca también de lo que llama la noxis, el gnosticismo. El gnosticismo es satánico. Mire que Pablo habla del gnosticismo. En 1 Timoteo 6, del 20 al 21, advierte sobre esa falsa ciencia. El gnosticismo le llaman ciencia o conocimiento. Por favor, si me lo puede leer. 1 Timoteo 6, del 20 al 21. Han perdido la fe, o sea que aún creyentes han sido apartados del camino del Evangelio por seguir el gnosticismo, por seguir la falsa ciencia. La gnosis es una filosofía mística que afirma ser poseedora de la sabiduría universal. Uno ve toda esa gente y son locos, son fanatizados con buscar y buscar conocimiento, los gnósticos. Hay profesores en los colegios que son gnósticos, la gran mayoría, gnósticos. Y muchos de ellos, casi todos, ponen en la puerta de la casa, en la entrada, como en la primera parte, ponen una estrella de 5 puntas ahí. Los gnósticos piensan que ellos se van a cristificar. Me imagino que se expondrán como gallinazos al sol. Porque así es como, esa es una de las técnicas. El intinán que llaman, o el intiñán, que para volverse como Cristo, bronceándose. Segunda Timoteo 3 habla también de estos hombres engañadores. Vamos a leer en fuerte voz, por favor. Segunda Timoteo capítulo 3, todo el capítulo. Ahí habla de hombres engañadores. Ahí está hablando de todo esto. Mire, estos hombres que describe Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, Pablo los describe, el carácter de estos perversos. Ese carácter de estos perversos es el carácter de la gente que sigue esas filosofías, de la conciencia del ser, la cristificación, el humanismo, el gnosticismo, todo esto. Entonces léalo pues. Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes
sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, repobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque si su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina. Hasta ahí. Entonces, bien lo que dice la palabra del Señor. Habla del carácter de unos perversos, ¿cierto? Dice, amadores de sí mismos. Dice la palabra del Señor también que amarán los placeres más que a Dios. Amarán los placeres. Cuando uno mira, cuando uno mira las doctrinas de los satanistas, las doctrinas luciferinas, siempre están enfocadas es hacia el placer del hombre. O sea, exaltarse el hombre, el placer del hombre. Es más, el sexo lo muestran como la manera, como una sublimación del plano celestial. O sea, relacionan la intimidad de pareja, la relación sexual, como un medio para los seres humanos llegar a ser también dioses. Pero no la relación de pareja de los esposos y del matrimonio, no. Habla de la fornicación, de las orgías, de todo lo que Pablo habla, de que los que hacen eso no heredarán el reino de Dios. Entonces empieza a hablar de todas las desviaciones y las depravaciones sexuales. Y que todo eso lo muestran como una manera de la exaltación al hombre, de que el hombre pueda llegar a ser Dios. Eso es bien perverso. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Acuérdense que ese quedó pendiente de memoria. Desde que se pongan a... ¿Qué dice, Arbelia? No alcanzó a llegar. Francisco. Laura. ¿Qué dice? ¿Qué dice Francisco? Primera de Juan 4.1. Primera de Juan 4.1. ¿Qué dice? Dice, amados, no crean santo espíritu, más bien probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tremendo. ¿Cómo dice ahí en esa versión? Lo que usted se aprendió, diga. Queridos míos, no os fiéis de todos aquellos que hablan en nombre de Dios, confirmadlo antes. Confirmarlo, o sea, probad los espíritus. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Prueben sus espíritus. A veces uno dice, no, un falso profeta. Uno se imagina que los falsos profetas no aparecen sino por ahí en unos púlpitos y por allá. No, el falso profeta puede ser un señor que se le pare a usted al pie suyo en el paradero de buses, que se le suba al taxi. Un falso profeta puede ser hasta un vecino que en algún momento bajó y empezó a charlarle a usted. Es más, hubo un joven que se estaba congregando acá y en esos días estaba tan animado y tenían que hacerle un trabajo en la casa de reparación de unos techos y llegó ¿cómo le dicen a eso?
Mampostero, un fontanero. Bueno, llegó ese señor a hacerle el arreglo en la casa y mientras hacía los arreglos empezaba a darle doctrina, empezó a ministrarle, empezó a enredarlo. O sea, unas cosas tan horribles. Empezó a enredarlo que no necesitaba congregarse. Y empezó a decirle, contra muchas cosas del camino del Evangelio, de una manera muy sutil. Páseme el martillo, usted sabía que tal cosa y tal otra. ¡Oh! Y el muchacho, ¡oh! Y ahí clave. Páseme esas puntillitas que hay ahí. ¿Cómo le parece que no es necesario hacer esto y esto? Y el muchacho, ¡oh! Entonces, a punta de pasarle la puntillita, el martillito y tal cosa. ¿Sabe qué pasó con el muchacho? No volvió a la iglesia. No volvió a la iglesia. Entonces, mire, los falsos profetas no solamente son los que se ponen sus trajes y no, los falsos profetas están en todas partes. Un falso maestro está en todas partes. Hasta la señora que le vende las arepas, si usted se pone a pararle el oído a ella y resulta diciendo cosas que no son bíblicas, usted termina enredado. Por algo el Señor dice, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios. Usted tiene, mire hermano, por eso hay que leer la Biblia. Usted lee la palabra del Señor y usted se da cuenta que a una persona lo está enredando. Ese cuento de que uno se abre al sol como un gallinazo y que usted así va a ser muy espiritual. La palabra de Dios dice, el que oculta sus pecados no prosperará, más el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Solo usted pudiendo ser, arrepintiéndose y apartándose del pecado, es de la única manera que usted puede tener una relación con Dios. Es solo Dios, es el único que le puede dar a usted esa libertad. Entonces ahora, hablando de la vida del alma, en estos días, Dios empezó a enseñarme muchas cosas de la vida del alma. El alma del hombre, hermanos, el alma del hombre por naturaleza ha sido perversa a raíz de la caída de Adán. Se había acostumbrado a dominar y a buscar su propio bienestar, evadiendo a Dios. El alma siempre ha querido evadir a Dios. Por eso ahorita que estábamos en la alabanza, alma mía, alaba a Jehová. ¿Por qué le estaba dando la orden al alma de que alabe? Porque es que el alma por sí misma no busca a Dios. El alma tenía naturaleza caída, ¿sí o no? Entonces, el alma del hombre, cuando usted viene a la congregación a cantarle al Señor, cuando usted viene acá a la iglesia a adorar, cuando usted viene acá a la iglesia a orar, empiezan los pensamientos, empiezan las dudas, empieza el bombardeo del diablo. Por eso es que usted tiene que despojarse de toda distracción, de toda pesadez. O no me siento bien, o no estoy hoy de ánimos para venir a la iglesia. Todo eso es el alma. El alma no quiere buscar a Dios, el alma es perversa. El alma prefiere el placer en vez de el ayuno, la oración, la humildad, la obediencia. Los medios que Dios nos enseñó a nosotros para fortalecernos, al alma no le gusta eso. No, el alma le gusta es agradarse a sí misma. El diablo desde afuera a usted le sugiere cosas y lo trata de persuadir. No, si comeréis de este fruto, seréis como dioses, no morirán. Pero ¿y qué si Adán no hubiera comido de ese fruto? ¿Qué hubiera pasado? El diablo ya perdió. El diablo no hubiera podido hacer nada, ¿cierto que no? No hubiera podido hacer nada. ¿Por qué? Porque es que a usted el diablo lo puede tentar. A usted el diablo le puede salir hasta en minifalda y tacones. Porque el diablo no se presenta con cachos y cola. El diablo se le presenta a la gente de la manera más fuerte, más atrayente. Porque dice la palabra en Santiago capítulo 1:12, que del 12 al 16 habla de que cómo se concibe el pecado. Y dice, cuando desde nuestra propia concupiscencia somos tentados. O sea, el diablo sabe cuál es la parte flaca suya, el lado flaco, así sea muy gordo, pero el diablo le busca el lado flaco, el lado débil. El diablo le busca cuál es el punto, cuál es la llaguita, y ahí ya le llega al diablo. El diablo sabe cómo abordarlo. Pero le digo una cosa, puede que el diablo hasta le contrate papayera, pero si usted no cede, el diablo no puede hacer nada. Entonces el diablo no es el peligroso. ¿Qué es lo peligroso? El alma del hombre. Donde usted toma las decisiones. Usted es el que decide si le obedece al diablo o no. Usted es el que decide
si se deja tocar sus emociones, si se deja tocar su mente, si deja que el diablo le ministre en sus pensamientos. ¿Sabe cuál es el peligro más grande de la vida del alma? Porque es que el alma hace parte del mismo hombre. Entonces, la perversión, el alma maquina perversión, ¿sí ve? La vida del alma, ese poder maléfico del alma empieza a maquinar perversión. Entonces, como sale de usted mismo, no sale del diablo, sino de usted mismo, usted a veces piensa que eso es parte suya. Usted a veces piensa que eso es bueno, porque sale de usted. Por ejemplo, una idea, un pensamiento acerca de algo que usted sabe que no está bien. Una vez alguien me dijo, no, pastora, es que lo que pasa es que es un amigo que yo quería evangelizar y pues usted sabe que para uno evangelizar uno tiene como que buscar como los ambientes y no, yo me fui para allá para el bar con él, me tomé una cervecita, pero yo quería como evangelizarlo, quería como compartirle. Y sí, al principio la intención, pero esas buenas intenciones salieron del alma. Y yo le dije, mijo, el Espíritu Santo le dijo a usted que hiciera eso. Y él se puso a pensar, pues yo creo, porque es que la palabra dice que hacer discípulos en todas las naciones. Y yo, sí ve el engaño. Empieza a asociar una decisión propia, empieza a meter a Dios ahí. La vida del alma, como perversa. Entonces se empieza a justificar. Se camufla la perversión que sale del corazón de uno, se empieza a camuflar como buena y hasta justificarse, empieza a justificarse. Cuando una persona se rinde al Señor, es que la vida del alma sale a la luz y se da cuenta uno de lo perverso que ha sido. Mire, cuando una persona realmente se rinde al Señor, ya no es tan confiada en sí misma. Yo no sé si ustedes han visto, hay personas que son muy confiadas. No, yo sé hasta dónde voy. No, mire, cuídese. Dice la palabra, el que se crea firme, mire que no caiga. No, yo sé hasta dónde voy. Yo sé hasta qué horas me puedo quedar en tal parte. Yo sé qué tal cosa. Una vez un muchacho también diciéndome, no, hay una pelada que ha sido amiga mía y yo voy a ir a evangelizarla. Y yo, sí, ¿con quién vive la muchacha? No, sola. ¿Y qué más fue lo que yo le pregunté? Yo dije, ¿con quién vive la muchacha? Me dice, sola. ¿Y ella algún día ha tenido pretensiones con usted? Sí, pero hace tiempo, pero no. Yo le dije, no vaya por allá. Dios no lo mandó por allá. Si fuera una familia, si fuera una casa donde están los familiares y antes usted aprovecha para compartir el evangelio a los familiares, bien. Y preciso cayó en fornicación. En una visitica de esas, la abrazó, Señor, toca su corazón, y resultó ella tocando el corazón a él, y muchas cosas más. Entonces, la vida del alma es perversa. Hermanos, es engañosa. Por eso no podemos nosotros confiarnos en nuestro intelecto. Mire lo que le enseñan a uno, la conciencia del ser, el humanismo. ¿Qué le enseña a uno? Escucha tu corazón. Confía en tu yo interior. Eso es lo que dice la misma psicología, la filosofía, el humanismo. ¿O no? ¿No es así? Todas esas doctrinas, los chakras, es que tú tienes un Dios adentro. Un demonio es lo que tiene, necesitas liberación. Le dice, escucha, confía en tu corazón. Esa es la confianza. Esa es la confianza. La vida del alma despertó con el pecado. Eso lo habíamos visto ahora. La vida del alma es ese poder maligno que sale de nosotros mismos por estar habituados al pecado. A la vida del alma no le gusta el reino de Dios. No le gusta el reino. ¿Sabe por qué no le gusta el reino? Porque es que el que quiere entrar en el reino de Dios tiene que nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo. Y nacer de nuevo, ¿sabe qué significa? Que usted ya no hace lo que quiere. Usted ya tiene que morir. Diga al que tiene al lado, tiene que morir. Es así, es que esto es así. Hay que morir. Y a la gente, al alma no le gusta ese tema del morir. Y quien no está dispuesto a morir, no puede entrar en el reino. Pues entonces, ¿cómo va a nacer de nuevo? Lo que nace es porque no existe, ¿cierto? La vida del alma quiere hacer parecer
El sentimiento más religioso lo quiere aparecer como muy espiritual. Los moveres emocionales del diablo en las sectas. Ay, no, es que yo sentí. A mí no me interesa, mire, para Dios no es tan importante que usted sienta un fuego, que le tiemblen las manos, o que sienta un resplandor, o que no. Para Dios, ¿sabe qué es más importante? Que usted cambie de vida y que dé fruto. Yo he conocido mucha gente que habla que Dios me tocó, que Dios hizo yo no sé qué cosa, y les da el tembleque y hacen no sé qué, pero cuando uno mira su vida diaria, están más rendidos al pecado que quién sabe qué, porque el diablo mueve las emociones de la gente. No quiero decir de que nosotros no podamos sentir experiencias sobrenaturales, claro que sí, yo las he sentido, y yo sé que Dios lo toca a uno, y uno siente fuego, y uno siente su gloria, y uno cae como un pollo al suelo cuando está en su presencia. Pero no podemos siempre relacionar que Dios está con nosotros o que Dios nos ministra solo porque sintamos algo. Porque si usted quiere sentir, el diablo es especialista en hacerlo sentir. El diablo sí que le gusta que usted quiera sentir. Pero la vida cristiana no es de sentir, dígale que tiene al lado. Es de decisiones. La vida, mire, el alma es tan perversa que no contempla el concepto de negarse a sí mismo. Lo que dice la palabra que estuvimos estudiando, que si el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Está? Negarse a sí mismo. A la vida del alma no le gusta ese pasaje de Gálatas 2:20, que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, no vivo yo. O sea, yo ya no quiero lo que yo quiera, yo quiero lo que Él quiera, punto. Qué bonito que uno llegue a ese estado, de que uno ya no quiera lo que uno quiera, sino lo que Él quiere. ¿Qué quieres tú? Él tiene que ser primero. Eso implica una rendición total. Eso implica uno morir de verdad. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:20. A la vida del alma, al alma no le gusta. Al alma no le gusta el sufrimiento. Al alma no le gusta pasar por el horno de fuego. Al alma no le gusta el fuego de la prueba. Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Vamos allá. Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Véalo en voz alta. En esto, 6 y 7. Primera de Pedro capítulo 1. esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Entonces mire que habla Dios de la necesidad de que seamos afligidos por diversas pruebas. Es que eso viene de Dios. Eso no es como dicen en la oración fuerte del Espíritu Santo, que pare de sufrir. Eso es diabólico. El sufrimiento, mientras estemos en este mundo, el sufrimiento hace parte de la vida del creyente. No quiere decir de que a toda hora estemos ahí revolcados, no. Pero sí es necesario que suframos pasando por diversas pruebas. Porque cuando una persona pasa por pruebas, la fe se fortalece. Su fe se fortalece. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a creer? Hay gente que ha pasado por cosas muy duras. Y lastimosamente en el concepto religioso, cuando a alguien le va mal, un cristiano que es muy entregado al Evangelio, oiga, este hermano tan entregado al Evangelio, y vea lo que le pasó, que yo no sé qué, que se cayó de un árbol. Eso está pecado, eso es que está en pecado, eso es que el diablo, eso es que Dios lo está castigando.
Eso es religioso, eso es pecado, hermanos, porque estamos desconociendo lo que hay en la Escritura. Uno no sabe el proceso que cada uno lleva con Dios. Uno no sabe lo que Dios está haciendo en cada persona. Por eso no es bueno juzgar las adversidades, o sea, no es bueno juzgar a la gente por las adversidades por las que esté pasando. La palabra del Señor dice que nos gocemos en las pruebas, que nos gocemos y adoremos a Dios. Porque dice que el fruto del sufrimiento va a traer trae fruto agradable. El fruto del sufrimiento es más gloria de Dios en nosotros. Cuando uno pasa la prueba, cuando uno pasa la tribulación y uno vence la adversidad y uno sigue firme, eso a uno lo lleva a madurar y a crecer espiritualmente. Por eso es que las aflicciones, uno no puede evadir el dolor, uno no debe evadir el proceso de Dios en nosotros. La vida del alma no le gusta eso. Hoy en día usted puede encontrar un evangelio que a usted solamente le hablan de casa, carro y beca. Venga que aquí Dios le da la casa. Venga que aquí usted encuentra su medio tomate. Venga que aquí Dios a usted le hace su milagrito. Y ese es el cuento. Venga que Dios le habla. Entonces, ese es un evangelio lastimosamente que no es correcto porque están enfocando a la gente a buscar solo los beneficios, pero no le enseñan a la gente que uno tiene que golpear este cuerpo, pues no lacerándose como los católicos romanos tampoco. Cuando habla de golpearse el cuerpo es de aprender a soportar las adversidades, y uno tiene que aprender con fidelidad a Dios a soportar las pruebas, ¿sí o no? Sin flaquear. Hay gente que no le gusta sufrir, hay gente que no le gusta cuando Dios trata con ellos, medio así, y ellos en vez de rendirse al Señor y decir, Señor, lo que tú quieras, si tú me vas a enseñar de este problema, yo quiero aprender. No, hay gente que se vuelve soberbia y se aparta de Dios, simplemente no les gusta ir a la cruz. La vida del alma se vuelve cada vez más fuerte. ¿Se acuerdan lo que yo les decía al principio? ¿Por qué el anticristo lograba engañar a ciertos cristianos? Porque son cristianos cuya vida del alma se ha fortalecido tanto que ya no les interesa estar centrados en Dios, sino en ellos mismos. Entonces, al centrarse en ellos mismos, esa filosofía humanista se conecta inmediatamente con los principios satánicos. ¿Sí ve? Se conecta. Porque el alma del hombre empieza a ser empieza a ser fortalecida, la vida del hombre, la perversión en el hombre, así venga el culto. Y llega un momento en que ya está acomodado, como cuando usted está armando un rompecabezas, ya tiene ahí la forma para que le llegue la otra ficha. ¿Cuál es la otra ficha? El anticristo, la filosofía del anticristo. Entonces muchas iglesias en el mundo, congregaciones que se han hecho llamar cristianas, muchas iglesias en el mundo han empezado lastimosamente a andar por esos caminos, Hay una doctrina que tuvo origen en 1951, que solamente hace énfasis en el desarrollo, en la psicología y la medicina como la solución a los problemas del hombre. Y entonces sientan a la persona, le dan buenos consejos, lo ponen de pronto a leer unos pasajes de la Biblia, pero ahí no está el Espíritu Santo, o sea, ahí no hay manifestación sobrenatural de Dios. Las tales teoterapias, eso no es de Dios. A mí que me digan que la psicología me va a resolver un problema espiritual, eso es mentira del diablo. Porque la psicología va al alma del hombre. La psicología no puede pasar del alma, la psicología no puede entrar en el espíritu del hombre. El único que puede orar en el espíritu del hombre es el Señor, porque es de espíritu a espíritu. La psicología no puede interpretar las cosas espirituales. No sé si ustedes han escuchado acerca de eso, de la tal teoterapia. Eso no es de Dios. Ni eso, ni otras cosas que han sacado hoy en día. Las prédicas, yo me pongo a ver muchas veces que en algunas congregaciones cristianas en este tiempo moderno, el cristianismo moderno, el evangelio moderno que están promocionando,
enfoca las prédicas hacia mover las emociones de la gente, alimentar el intelecto. Uy, esa predicación tan buena. A mí no me interesa cuando que una persona se acerca a mí y dice, uy, qué mensaje tan tremendo. Porque, listo, uno sabe, cuando la persona manifiesta agrado, uno sabe que le movió, por lo menos le tocó las emociones. Pero cuando uno mira que esa persona no cambia y sigue viviendo la misma vida, eso no es una buena noticia para uno. Eso no es una buena noticia. Ojalá no digan nada. Mire, ojalá nadie nunca me diga nada, que si le gustó el mensaje o no le gustó. Es más, si no le gustó, me lo dice, que además yo siento, bueno, Dios lo desacomodó, porque la palabra es como martillo que quebranta la piedra. Pero a mí me interesa más, no que digan que le gusta un mensaje mío, me interesa más es que cambien de vida. O sea, si usted cambia, me doy cuenta que esa palabra sí la habló Dios. Y si usted cambia, me doy cuenta que esa palabra no tocó su mente. A mí no me interesa tocarle la mente a usted. A mí no me interesa moverle a usted las emociones y que usted llore mucho, pero al otro día le sigue usted gritando a su esposa, o al otro día usted se siga pegando de la botella de aguardiente. A mí no me interesa eso. Lastimosamente nos hemos enfocado en la vida cristiana, en este evangelio moderno, a que la gente, mientras más manifieste su emotividad, mientras más conocimiento aprenda, mucho mejor. Pero no, porque al entender la vida del alma, lo perversa que es, yo sé que si usted tiene mucho conocimiento en su intelecto de la palabra, eso a usted no le cambia su espíritu, eso a usted no le cambia su vida. Es el poder de Dios que llega a tu interior. O si no, entonces los católicos romanos y esa gente que hace seminarios de teología 7, 8 años, serían muy santos. Pero mire que hasta adoran imágenes de madera y yeso. Son perversos. Es pecado. Entonces no llevan a la iglesia a un verdadero arrepentimiento. Lo llevan es más bien al misticismo. Todo lo que trate, cuando a usted le hablen de un evangelio, hay un evangelio que a usted no lo lleva a la cruz. Hay un evangelio que a usted no lo está llevando a la cruz de Cristo, ojo con eso. Hay un evangelio que a ti no te está llevando a la cruz, ni hacerte caer en cuenta de lo miserable que eres sin Dios. Hay un evangelio que no te lleva al morir. Hay un evangelio que te está llevando a ti al agradarte a ti mismo, al pensar en esos temas, solamente enfocarte en que Dios te sana, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar tal cosa. ¿Dónde queda el pecado? ¿Dónde queda realmente lo que Dios quiere hacer en tu vida? Un taxista me trajo hace unos días acá a la casa y yo pues le di uno de los tratados que tenemos y lo invité, y él volteó y me miró y me dijo, ay no, esto sí es de superación personal, si es una charlita de superación personal, sí me gusta. Y yo pensaba por dentro, superación personal. O sea, la gente cambia el poder del evangelio por una charlita de superación personal. ¿Sí ve a qué me refiero? O sea, ¿qué es lo que la gente está buscando? Hay muchos, por ejemplo, que pueden ir a una iglesia el domingo como cumpliendo una cuota espiritual de la semana, pero no cambian. Se salen de la misa, dejan de ir a la misa y van a un culto, pero siguen con la misma vida religiosa. Es más, hay otros que son más atrevidos y como ya existe ese TV Cable, Enlace y todos esos programas cristianos, dicen, no, yo ya no necesito ir a la iglesia, yo me veo la predica en televisión y por ahí derecho no tengo que dar diezmos ni nada de eso. A eso estamos llegando a un evangelio de ese tipo. A mí, ¿qué es lo que más me gusta del evangelio? ¿Cuál es el evangelio que a mí me gusta? A mí me gusta un evangelio que me desafíe, un evangelio que me sacuda. Mire, un evangelio que le haga a uno caer en cuenta lo miserable que es uno sin el Señor. Cuando a ti te predican ese evangelio de que tú no tienes nada, de que tú no puedes ser el centro de tu vida,
de que tú solo eres basura sin el Señor, de que tú eres un pobre miserable sin estar con Cristo. Cuando un evangelio te enseña a ti que has puesto los ojos en Jesús, mire, Dios es el centro del universo, por Él todo esto que vemos se sustenta. Eso lo dice el libro de Colosenses. Me duele ver cristianos que piensan a toda hora en vivir un evangelio, pero para agradarse a sí mismos, a no estar centrados en Dios, sino en Él. A mí me gusta un evangelio que me desafíe a seguir luchando. Han venido en mi vida pruebas muy fuertes. Y yo le he dado más gracias al Señor por las pruebas y por la disciplina que por las bendiciones. Cuando Dios me bendice, cuando Dios me da algo, yo le agradezco al Señor. Pero cuando estoy pasando por pruebas, cuando estoy pasando por momentos difíciles, yo sé que es una oportunidad para que mi fe aumente. Es una oportunidad para que mi fe crezca. Es una oportunidad para yo levantarme, para yo avanzar. Una oportunidad que Dios me da para yo enfrentar al diablo y reprenderlo, para yo tener victoria. Ese es el evangelio que me gusta, un evangelio donde a mí me enseñen que ayunando, hermanos, yo puedo menguar para que Él crezca. Un evangelio donde me enseñen a mí que orando, cuando yo oro, cuando yo estoy con Dios, yo puedo escuchar su voz, yo puedo sentir su presencia. Él me jala las orejas en intimidad, o me fortalece, me consuela, me enseña cosas. Yo aquí a veces me postro con un cuaderno. A veces hay hermanos que me llaman a las 9, 10 de la mañana. Y hay días, no siempre, pero hay días en que yo estoy durmiendo a esa hora. Porque yo tengo otros horarios, yo se los he dicho. Yo eso no lo cambio. Yo eso no lo cambio por exhibirme al sol o por pronunciar consonantes y sílabas. Yo eso no lo cambio por lo que me estén ofreciendo en otros lugares. Yo quiero ese evangelio, un evangelio que me acerque a Dios. Yo quiero acercarme al Señor, yo quiero cada día estar más cerca de Él. Eso es lo que yo quiero. Un evangelio que siempre me impulsa a caminar una milla más. De que uno dice, listo, ya cumplí esta meta, ya llegué hasta este punto. Pero cuando miro, me doy cuenta que el camino todavía es largo. Y entonces lo único que hace Dios es darme como el tiempo para tomar agüita, para organizarme el morral y para seguir caminando. Ese es el evangelio que a mí me gusta. Porque yo quiero algo genuino. Yo quiero una relación genuina, escuchar la voz de Dios como es. No espíritus de adivinación, falsos profetas, que le hablen a uno las emociones, que le digan a uno lo que uno quiere saber. No gente que le diga a uno lo que quiera, no, si usted no quiere, no haga tal cosa, no es necesario. No, hermanos. Cierren ahí sus ojitos y vamos a hacer una oración. Señor, aquí estamos delante de ti para darte las gracias por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de poder conocerte. Muchas veces, Señor, el hombre piensa que los grandes locales, que los lugares donde hay muchas multitudes, es porque tu presencia está allí. Pero Señor, tú nos has mostrado en tu palabra que por la perversa vida del alma del hombre, tú nos has mostrado, Señor,
que la gente siempre está buscando lo que quiere escuchar. Dice tu palabra, Señor, en 1 Timoteo 4, que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la verdad y escucharán doctrinas de demonios, inclinarán su oído a lo que quieren escuchar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos cuides de esas doctrinas, que nos aferremos tanto a tu palabra, Señor, que nos aferremos tanto a tu palabra, Señor, que nadie nos pueda mover el piso por más cosas atractivas que nos presenten, porque no queremos amarte, Señor, desde el alma. Queremos amarte desde todo nuestro ser, y que nuestra alma no tenga sed de doctrinas y comezón de oír, sino que mi alma, que tu alma, Señor, que nuestra alma tenga sed, pero del Dios vivo, así como cantábamos ahora, Señor. Estar contigo, Señor, solamente contigo. Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Jesús. Imprescindible eres tú. Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Jesús. Imprescindible eres tú. Vengo a pasar tiempo contigo, que nada me distraiga de tus ojos, que nadie me impida de tocarte y de escuchar tu dulce voz. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote, La 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 la, la 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 la. Todo aquel que quiera hacer una oración conmigo en esta hora para renunciar al poder de la vida del alma, para renunciar a esta perversa que está dentro de nosotros. Recuerden que el alma ha sido perversa desde siempre. Yo le invito para que se ponga allí de pie y vamos a orar al Señor. Señor, te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, para que tú abras nuestros ojos espirituales, Señor. Aunque en el tiempo antiguo el diablo quiso abrir nuestros ojos, los ojos del alma, al conocimiento diabólico, a la maldad, a la perversión, hoy te queremos pedir, Señor mío y Dios mío, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, pero a tu palabra. Ábrenos, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, bendito Dios, a tu precioso conocimiento, Señor. Hoy te queremos pedir, Padre, en el nombre de Jesús, toma nuestra alma en tus manos, Señor. Hoy nos despojamos de todo poder de la vida del alma. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a la vida del alma. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a todo lo que quiera ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios en nuestro corazón.
Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Dios.